Para el día de hoy les preparé un tema que a mí en lo personal, cuando trabajaba en la licenciatura a Mircea Eliade, pues me causó pues cierta inquietud, ¿no? Lamentablemente eh, pues la vida intelectual y académica no me ha llevado hacia allá, pero pues justamente creo que esta fue la ocasión para un poco plantear este problema, ¿no? eh, que creo es un poco difundido dentro de eh, ciertos círculos, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto de Filológicas hay un curso sobre el mito y el cómic, ¿no? Que ya lleva un tiempo llevándose a cabo, ¿no? Hace algunos años, recuerdo que en el claustro hubo también un encuentro sobre el mito y Batman, ¿no? Y pues había de todo, ¿no? Entonces, un poco la inquietud viene de ahí, ¿no? Además un poco del tema, ¿no? Porque pues una de las posturas, ¿no? Que son fundamentales para el pensamiento de Mircea Eliade, pues justamente es la propuesta sobre el mito, ¿no? O su teoría del mito. Entonces, un poco vamos a ir hacia ese lugar, ¿no? Voy a dar algunos apuntes, ¿no? En realidad, y pues más que exponerles yo el tema del día de hoy, ¿no? Digamos, en el sentido como si hablara un especialista, pues más bien me gustaría entablar un diálogo, ¿no? Me gustaría también saber sus reflexiones, ¿no? Qué opinión tienen al respecto, ¿no? Sobre todo, pues, si han tenido algún contacto con alguna teoría de la religión o del mito o de lo sagrado, ¿no? O cualquier afín, ¿no? Entonces, como ustedes ya se habrán dado cuenta, mi pantalla está compartida, ¿no? Espero que sí ya la puedan ver, ¿no? Y yo apagaré mi cámara, ¿no? Un momento, y bueno, pues ahora nos vemos en un rato, ¿no? Entonces, el programa que tengo, pues, un poco planeado, ¿no? Que revisemos, ¿no? Es primero, ¿no? Me gustaría dar una breve introducción sobre el mito, ¿no? No voy a ser muy exhaustivo, ¿no? Sobre todo, ¿no? Me voy a enfocar en el mito o en la idea del mito como objeto de estudio, ¿no? Y aquí yo creo que vale la pena apuntar de una vez, ¿no? No voy a hacer una revisión desde el siglo XIX o siglo XVIII, que es cuando empiezan dentro de los estudios de la modernidad, ¿no? Estos tratados, ¿no? Sobre la mitología, sino pues más bien lo que corresponde al siglo XX, ¿no? Una vez, ¿no? De hecho, un pequeño mapeo, vamos a ver una teoría en particular que va a ser la de Mircea Eliade, ¿no? Y pues en particular, ¿no? Me decanté por el autor, además de porque pues ya es un viejo conocido para mí, porque la idea esta de la historia ejemplar, ¿no? Pues proviene más que nada de su teoría, ¿no? Y es la que me ha resultado muy interesante para el análisis cultural sobre todo, pues, de finales del siglo anterior y, pues, hasta un poco nuestros días, ¿no? Entonces, a partir de esa teoría vamos a ver algunos aspectos del mito, ¿no? Eh, También hay que señalar que como es un autor del siglo XX, pues hay muchas cosas que a él ya no le tocó vivir, ¿no? Como el Internet. Entonces, pues el esfuerzo que va a hacer o que hará su servidor el día de hoy va a ser una pequeña actualización de los relatos míticos, tal como provienen desde esta teoría en particular, en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Al final me gustaría dar un par de palabras finales, sobre todo pues para darles a ustedes el micrófono, ¿no? Y la oportunidad de platicar un poco al respecto de este tema, ¿no? Entonces, como introducción, ¿no? Como ya les anticipé hace unos momentos, el estudio del mito en el siglo XX, bueno, y en general de las religiones, pues fue
pues casi una revolución, ¿no? Hubo muchas teorías, ¿no? De muchas latitudes, ¿no? Por ejemplo, pues en Reino Unido estaba Bertrand Russell, ¿no? Tiene algunas reflexiones sobre la religión, ¿no? Así como la tiene, por ejemplo, Hermann Cohen, ¿no? Que es profesor de la Universidad de Hamburgo, ¿no? Uno de tantos en realidad, ¿no? Pero, ¿no? No quiero enfocarme en ellos, ¿no? Sino que, pues, el estudio del mito, ¿no? En el siglo XX tuvo muchas lecturas, ¿no? Y entre algunos de los autores que podemos identificar, ¿no? Como teóricos del mito, son los que ustedes tienen en pantalla, ¿no? Ernst Cassirer, Malinowski, Furio Jesse, ¿no? Que no es tan conocido, ¿no? El amigo de Karl Kerenyi, que, bueno, aquí no aparece en la lista, pero también es otro. Eh, eh, Otro estudioso de la mitología griega, ¿no? Particularmente él, ¿no? Está Blumenberg, Paul Ricoeur, ¿no? En la simbólica del mal tiene, pues, donde podemos encontrar, ¿no? Su estudio del mito, o Joseph Campbell, ¿no? Que también él parte del círculo de Eranos y que, pues, prácticamente su obra la enfoca en la relación entre el mito y psicoanálisis, ¿no? Entonces, dentro de este gran panorama que hay, ¿no? De los estudios sobre el mito, Mircea Eliade, considero yo en lo personal, es un caso paradigmático, ¿no? Él, formado filósofo, ¿no? Conocido ya más bien dentro de la academia, ¿no? Y dentro del, pues, el público en general como historiador de las religiones, pero también como escritor, será quien de quien nos vamos a ocupar, ¿no? Y algunas de las aportaciones que él hace, ¿no? Estas no son todas, ¿no? Igual vamos a ahondar en alguna de ellas más adelante, es, por un lado, ¿no? Que él sintetizó, ¿no? Lo que se podrá denominar como una morfología de lo sagrado, ¿no? Sobre todo, ¿no? Que esta parte, ¿no? Desde una vertiente metodológica que es la fenomenología, ¿no? Eh, no en el sentido husserliano, aunque sí está, sí hay una influencia indirecta, ¿no? Pero en realidad la influencia que tiene Eliade es, por un lado, ¿no? De Rudolf Otto, ¿no? Por este libro famoso, ¿no? Que es el de Lo Santo o Lo Sagrado, dependiendo la traducción, y el otro es La fenomenología de la religión de Gerardus van der Loof, ¿no? Filósofo holandés, no neerlandés, que estudia en Alemania, ¿no? Por otro lado, ¿no? Yo creo que aquí es retomado, sobre todo por pensadores posteriores al Tratado de la Historia de las Religiones de Eliade, es tal vez la estructura simbólica, ¿no? Sobre todo porque a partir de esta estructuración del símbolo que él hace en el texto ya citado, es donde se ve, digamos, como la propuesta hermenéutica de la historia de las religiones a cómo él la considera, ¿no? Del gran esfuerzo, ¿no? Que requiere al aproximarse a los estudios o a los testimonios religiosos, ¿no? En todas sus vertientes, ¿no? Que es lo que posibilita el último punto, ¿no? Que es la historia de las religiones como una síntesis, ¿no? Comparativa entre diversas latitudes y épocas, ¿no? De creencias, ¿no? Creencias humanas, ¿no? Entonces, también cabe señalar, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Sobre todo para el estudio de Eliade, ¿no? Que pues las influencias intelectuales en realidad son muchísimas, ¿no? Yo aquí solamente apunto unos cuantos que creo son paradigmáticos para él, ¿no? El primero de todos, sin duda, es Goethe, ¿no? Eh, escritor, ¿no? Heredero del Sturm und Drang, ¿no? Y pues paradigma del romanticismo alemán, ¿no? Por otro lado, también está el pensamiento de la India, ¿no? Del cual, pues, él es bastante cercano, ¿no? Sobre todo en su juventud, ¿no? Él hace, de hecho, un viaje a la India, donde aprende sánscrito y aprende yoga en el Tíbet, ¿no? Por otro lado, ¿no? Esto tiene que ver sobre todo con su formación intelectual como filósofo, es la gran influencia de Platón, ¿no? Y particularmente, ¿no? O más específicamente, de
los platonismos, ¿no? De las diversas modalidades de platonismo que hubo, particularmente el renacentista, ¿no? Que es el de Ficino, el de Pico de la Mirandola, el de Bruno, ¿no? También está el modernismo francés, un poco en el background, ¿no? Pues de toda su teoría, ¿no? Y pues yo creo que, y bueno, incluso se le ha comparado, ¿no? Que es el último autor que ustedes tienen en la pantalla, ¿no? Con Sir James Frazer, ¿no? El autor de La Rama Dorada, ¿no? Y de alguna manera consideran algunos que Eliade es el James Frazer del siglo XX, ¿no? Por pues la gran obra, ¿no? Por todas las publicaciones que realizó, ¿no? No solamente como escritor de literatura, sino también como historiador de las religiones. Entonces, todos estos autores, directa o indirectamente, los vamos a encontrar en la estructuración de la obra de Eliade, ¿no? Y bueno, ¿no? Ahora, ¿cómo es que va a entender Eliade del mito, ¿no? Una vez hecho como este panorama, ¿no? Desde las teorías del mito a una concepción muy particular y con ciertas influencias específicas, ¿no? Como bien ya había anunciado, la morfología de lo sagrado va a estar siempre presente en la lectura del mito de Eliade, ¿no? Particularmente lo que va a entender como una hierofanía, ¿no? Como manifestación de lo sagrado, ¿no? En el sentido literal del neologismo, y sobre todo la concepción del símbolo, ¿no? No me voy a detener a explicar en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Tanto el símbolo como la hierofanía, ¿no? Lo que me limitaré a decir es que lo que veremos, ¿no? En la teoría del mito va a ser la aplicación tanto de la teoría de la hierofanía, ¿no? Como la de los símbolos en relación con lo que es el tiempo sagrado, ¿no? Y con las historias ejemplares, ¿no? Que son los mitos, ¿no? Algunas claves de lectura que podemos tener, ¿no? Para aproximarnos a esta teoría, por un lado, ¿no? Es que la religión se va a entender siempre como una forma autónoma de vida, ¿no? Incluso metodológicamente hablando, Eliade dirá, ¿no? Que la historia de las religiones no debe poner énfasis en la palabra historia, ¿no? Porque entonces sería pues obra del historiador, ¿no? Sino lo que le interesa al historiador de las religiones, tal como lo concibe Eliade, es la palabra religión, ¿no? Que todo, ¿no? Su estudio tiene que verse desde la dimensión religiosa de lo humano, ¿no? No desde su dimensión histórica, ni la psicológica, ni la filosófica, ¿no? Que, bueno, estas nos ayudan a comprender, ¿no? Pero, digamos, como que el quid, ¿no? De su método es ver la dimensión religiosa, ¿no? En este sentido, ¿no? La creación del método, ¿no? Permitirá, ¿no? Sobre todo, que es yo creo la gran finalidad que tiene Eliade, ¿no? Sobre todo después del viaje que tiene a la India, ¿no? Que es posibilitar al hombre moderno, ¿no? Al hombre de Occidente, podríamos incluso denominarlo, como, ¿no? Partícipe también de algún modo, ¿no? De estos fenómenos religiosos, ¿no? Que si ustedes recordarán en la lectura, ¿no? O sea, constantemente el conflicto es entre lo que él denomina el hombre religioso, ¿no? Que a su vez se entiende que es el hombre moderno, con el homo religiosus, ¿no? O el hombre primitivo, ¿no? Es un poco como la dualidad que hace, ¿no? La tensión dialéctica que genera Eliade, ¿no? Y que le da vida a todo su método, ¿no? Por último, ¿no? Hay algo que es fundamental para entender la teoría del mito, que es lo que yo denomino el esencialismo religioso, ¿no? Que es esta pequeña fórmula que ustedes ven en pantalla. La realidad, ¿no? Es igual a lo sagrado y es igual a la ontología, ¿no? Esta fórmula yo no la genero, ¿no? En realidad es quien la propone es otro estudioso de Eliade, que es el antropólogo catalán Louis Duc, ¿no? O para para en cristiano, Lluís Duch, ¿no?
Él es quien propone esta fórmula y yo creo que es súper adecuada y pertinente para entender, ¿no? Un poco qué es lo que está tratando de indicar con lo que es las hierofanías, con los símbolos, ¿no? Incluso con la teoría del mito, ¿no? Es esta fórmula, ¿no? La realidad es igual a lo sagrado y estos, a su vez, son iguales, ¿no? A una forma ontológica, ¿no? Ahora vamos a ver cómo se estructura. ¿No? Igual, ¿no? Un último preámbulo, que esto va a ser importante, ¿no? También, ahora veremos por qué, ¿no? Para entender la idea del mito, ¿no? Deutsch nos propone 4 elementos, ¿no? Que yo les comparto ahora acá, ¿no? Y que de alguna manera pues van a ayudar como, perdonen si es redundante, pero es preferible tenerlos lo más claro posible para que a la hora de que empecemos a hablar de qué son los mitos y demás, pues no nos perdamos, ¿no? Por un lado, ¿no? Ya dijimos esto de las hierofanías, ¿no? Que se puede traducir en la dialéctica entre lo sagrado y lo profano, ¿no? Y que esta, a su vez, es el fundamento de la experiencia religiosa. Es decir, si nosotros concebimos que hay una manifestación de lo sagrado, es porque hay una persona que lo está experimentando o que lo vive, ¿no? Sea de cualquier tipo, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? Una forma de aproximarse a la confesión de esta experiencia, ¿no? O al análisis de esta experiencia es pensarlo a partir de una dialéctica entre lo sagrado, ¿no? Lo radicalmente otro, y lo profano, ¿no? Que sería el mundo de los hombres, el mundo del día a día, ¿no? Estos a su vez se van a traducir, ¿no? En un lenguaje simbólico, ¿no? En este sentido, ¿no? Todas las formas de simbolismos, ¿no? En el sentido de una estructuración del lenguaje, ¿no? Que ayudan a confesar esta experiencia religiosa, serán expresiones espirituales humanas, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Aquí yo hago un paréntesis, ¿no? La idea de espiritual se va a entender como aquello, o yo lo entiendo al menos, ¿no? En el sentido del idealismo alemán, ¿no? Que es como una expresión que no necesariamente tiene que ser material, ¿no? Y que, sin embargo, tiene un significado o tiene una valoración fundamental para la vida humana, ¿no? Es lo que posibilitaría, por ejemplo, el arte, ¿no? Lo que posibilitaría la filosofía también, ¿no? Y pues bueno, aquí claramente es la religión, ¿no? La que se posibilita por esta estructuración, ¿no? Y con la idea de mito particularmente, ¿no? La idea del illus tempus, ¿no? De la idea de que hay un tiempo originario, primigenio, que está fuera de nuestra temporalidad profana, ¿no? Es fundamental para la teoría del mito, sobre todo porque se va a entender, ¿no? Según Eliade, como una edad de oro, ¿no? O como un paraíso perdido, ¿no? También se puede entender en esos términos, ¿no? En este sentido, aquí ya se ve cómo es que empieza a operar, ¿no? Esta dialéctica de lo sagrado y de lo profano, pero a nivel temporal, ¿no? Por un lado, ¿no? Tenemos el tiempo profano, ¿no? Que es nuestro día a día, como bien ya lo señalé anteriormente, y en contraparte o en contraposición tenemos el tiempo sagrado, ¿no? Que es aquel tiempo que, un poco parafraseando Eliade, nos saca de esta como temporalidad profana, ¿no? Yo, ¿no? Para poner solamente un ejemplo de cómo podemos entender esta diferencia, me gustaría contar una anécdota de Eliade, ¿no? Que él cuenta en una entrevista. Y bueno, él cuenta, ¿no? Porque le preguntan que, pues, si él en realidad ha vivido esta experiencia de lo sagrado. Y a lo que él responde, ¿no? Él comenta que su experiencia muy particular, ¿no? Que en realidad no es tan sagrada, ¿no? En realidad puede incluso ser un poco banal, ¿no? Pero para él es muy significativa, ¿no? En su vida. Él cuenta que cuando tenía unos 5 años, ¿no? En su casa en Bucarest, ¿no? En la casa de sus padres, pues
ellos luego se encargaban, ¿no? Como de las festividades, ¿no? Pues como de la zona donde vivían, ¿no? O sea, para pronto, ¿no? Pues había fiesta patronal, pues sus papás ahí andaban, ¿no? Y luego guardaban cosas en un cuarto, ¿no? Y particularmente le decían, pues que no tenía que entrar, ¿no? O sea, que era un lugar donde él, pues, no podía acceder. Y pues él como que siempre vivía como con esa espinita, ¿no? De que, pues, ¿qué habrá detrás de esa puerta, ¿no? Y pues cuenta, ¿no? Que en algún momento vio la puerta abierta, ¿no? Él jugando en la casa, ¿no? Una tarde, ¿no? Ve la puerta abierta y el pequeño Eliade se mete. Y una vez que entra al cuarto, dice que él queda maravillado porque ve una especie como de estudio, ¿no? Tenía pues algunas cosas ahí, justamente para la festividad, ¿no? Pero eso no es lo que le interesa a Eliade, ¿no? Sino lo que en realidad lo maravilla es que como el ambiente en general, ¿no? Él cuenta que entra y pues ve la habitación iluminada de color verde porque había unas cortinas, ¿no? De ese color y pues queda anonadado, ¿no? De ese hecho, ¿no? O sea, claro, ¿no? Que en cuanto pues él se sale del lugar, ¿no? Pues él no lo cachan, ¿no? Pero es como una experiencia que a él le queda marcada, ¿no? Y que de alguna manera, ¿no? Si ustedes se acercan sobre todo a la literatura de Eliade, ¿no? No tanto a la teoría de la religión, ¿no? En la literatura de Eliade constantemente se busca esta ruptura, ¿no? No les voy a spoiler ningún libro, ¿no? Pero les recomiendo, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es uno de los cuentos donde mejor se logra esta ruptura de lo profano, ¿no? En una irrupción de un tiempo ejemplar, primordial, completamente extraordinario, es un cuentito corto que se llama Medianoche en Serampore, ¿no? Que es como una experiencia en la India, ¿no? Que de algún protagonista de Eliade, que pues más bien parece que es Eliade confesando alguna experiencia suya, ¿no? Y un poco tiene que ver esto, ¿no? Esta experiencia que yo les cuento del Eliade niño, ¿no? Con lo que va a entender, ¿no? Con esto del Ilus Tempus, ¿no? Primero como una ruptura de lo profano, y que en esa ruptura, ¿no? Que es lo que va a agregar, ¿no? Que es como el quid religioso, es que se le debe revelar a quien tiene esta experiencia un sentido profundo que tiene que ver con el mundo, que tiene que ver con él mismo, ¿no? Que tiene que ver con cierta situación, ¿no? Pueda ser que peligre, ¿no? Que peligre el mundo, o para preservarlo, o para, digamos, otras situaciones que son de importancia para el hombre y para su vida cotidiana, ¿no? Y aquí yo sí quiero hacer un poco la aclaración, ¿no? O sea, por muy paradójico que parezca, ¿no? Esta irrupción de lo sagrado siempre va a tener algunos como vestigios, ¿no? Dentro del mundo profano, ¿no? Aunque por definición estos sean completamente opuestos, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, estos tres puntos que vemos acá es lo que van a definir al homo religiosus, ¿no? Como un tipo ideal, ¿no? O como un arquetipo, ¿no? En el sentido junguiano, sino en el sentido etimológico de la palabra, ¿no? Que es una figura que funciona como un paradigma, ¿no? Que puede ser para un hombre, ¿no? En su creencia personal, pero también sirve, ¿no? Para ciertas culturas. Entonces, en este sentido, ¿no? Cuando hablemos del mito, ¿no? Más que una forma literaria, nos va a decir Dutch, ¿no? El mito para Eliade se va a entender como una estructura de la conciencia, ¿no? Es una forma en la cual el hombre va a palabrar, ¿no? El mundo, ¿no? Le va a dar un sentido, ¿no? ¿Y cuál es este sentido que le va a dar? ¿No? Tiene que ver con el siguiente punto, ¿no? El mito, en todo caso, va a explicar el mundo, ¿no? No lo va a hacer como la ciencia, ¿no? A partir de la verificación y de la comprobación y la experimentación, sino más bien va a ser a partir de una narración, ¿no? En este sentido, por eso se va a entender una narración ejemplar,
porque va a narrar el origen del mundo. Cómo es que los hombres llegaron a ser hombres, cómo es que las instituciones son instituciones, por qué es que hay una montaña, ¿no? Y se le tiene que venerar y se le tiene que considerar como un lugar sagrado, ¿no? ¿Por qué hay un árbol, ¿no? Al que se le debe respetar, ¿no? Porque hay ciertos animales, ¿no? A los cuales se les tiene que venerar y a otros se les tiene que temer, ¿no? Todas estas eh, explicaciones, ¿no? Que el hombre se tiene que dar pues para que pueda orientarse en su mundo, provienen particularmente de una narración mítica. En este sentido, ¿no? El mito lo vamos a entender como un acto de legitimación de la realidad, ¿no? Y lo podemos entender en estos tres puntos que ahora voy a tratar de explicar, ¿no? Por un lado, ¿no? Con esta palabra que es cosmización, ¿no? Que la usa Louis Dupe, ¿no? Lo que está tratando de decir es de que a partir de la narración mítica nosotros comprendemos por qué el cielo está sobre nosotros, por qué la tierra está debajo de nosotros, ¿no? Como bien decía, ¿no? Y de alguna manera esta ordenación del cosmos, ¿no? Del cosmos como mundo, funciona, ¿no? Sobre todo ya inserto en el relato, como una teodicea práctica para la vida cotidiana, ¿no? O dicho en términos de Eliade, le sirve al homo religiosus como un centro del mundo que le permite orientarse al hombre para saber cuál es su lugar, hacia dónde se tiene que mover, hacia dónde no se tiene que mover, ¿no? Por qué las cosas son como son y por qué no pueden ser de otro modo, ¿no? Y de algún modo, ¿no? Esta estructuración del mundo que proviene del mito hablará sobre todo de una relación entre el microcosmos, que es el hombre, con el macrocosmos, que es el mundo, ¿no? Hay siempre una relación, una especie de armonía, ¿no? Y en esta idea quiero que recuerden mucho, sobre todo, a los escritos de teosofía renacentista, ¿no? O a los textos alquímicos, o incluso estos filósofos que yo ya he citado anteriormente, ¿no? Como Ficino, Pico de la Mirándola, ¿no? Incluso Nicolás de Cusa está un poco jugando acá, ¿no? Eh, que sobre todo, ¿no? Porque pues encontramos en sus obras una ordenación del mundo donde el hombre es pieza fundamental, ¿no? Y siempre hay una relación, ¿no? Macrocosmos, microcosmos, ¿no? Tanto en las representaciones eh, químicas o emblemáticas, ¿no? En los grabados, en las pinturas y demás, como también en la literatura, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esta legitimación de la realidad también le va a funcionar al homo religiosus como una respuesta a la contingencia, o sea, una respuesta a su mundo del día a día, ¿no? Ya sea frente a lo que él considera que es el mal, ¿no? Frente a los sufrimientos, ¿no? Que constantemente se viven, ¿no? Y que, bueno, Eliade dirá, ¿no? Que es la historia, la historia universal, ¿no? Como el receptáculo o el recipiente donde se congregan todas estas historias de guerras, sufrimientos, conflictos entre humanos, ¿no? Que él va a denominar luego en otro lugar como terror a la historia, ¿no? De alguna manera el hombre no se vuelve loco, ¿no? No se termina suicidando, ¿no? Frente a estas catástrofes, porque hay un relato mítico que le permite, ¿no? Salvarse, le permite renovar sus energías, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En el sentido psíquico, en el sentido espiritual, ¿no? Y de alguna manera, ¿no? No solo, aquí creo que se ve también claramente cómo es que el mito, ¿no? O estas narraciones funcionan como una orientación, ¿no? En el momento en el que el hombre se siente más perdido, ¿no? Las narraciones míticas serán las que le recuerden cuál es su lugar, ¿no? Nuevamente, ¿no? De dónde procede, ¿no? Hacia dónde va, ¿no? Estas preguntas que son fundamentales para la existencia humana, ¿no? En este sentido, ¿no? Y por este punto, es que pensará Eliade que el mito implicará
incluso, ¿no?, la santificación del mundo, ¿no? Le permitirá ver al mundo como un vestigio, ¿no? Como si fuera un testimonio de esta realidad sagrada que constantemente anhela o aspira al hombre, ¿no? De la cual quiere participar, ¿no? Participar con sus dioses, participar con las energías que considera sagradas, ¿no? O tener su favor, ¿no? O sea, que no muera aniquilado, ¿no? Por ejemplo, por un rayo, sino que pues más bien lo que pretende es portar el poder del rayo, ¿no? Que el rayo esté a su favor, ¿no? Por poner solo un ejemplo. En este sentido, ¿no?, un poco ya para ir redondeando, ¿no?, el mito se va a entender, ¿no?, que es verdadero, ¿no?, a diferencia de lo que la opinión popular cree, ¿no?, que más bien el mito es lo falso, es una ilusión, es una mentira, ¿no? Aquí Eliade va a decir, el mito es verdadero porque lo que encontramos en el mito es una historia sagrada, ¿no? Es una narración ejemplar, ¿no?, que incluso uno debe seguir, ¿no? O sea, que debe de tomar como paradigma, ¿no? Porque de alguna manera, ¿no?, en las historias míticas encontraremos una expresión plena de la manifestación de lo sagrado, ¿no? Que aquí lo podemos denominar, ¿no?, una manifestación del ser en el mundo, ¿no? Si el mundo está ordenado como está ordenado, es porque de alguna manera hay un Dios lo ha posibilitado, ¿no? O un héroe ejemplar, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una imagen anterior teníamos a Prometeo, ¿no?, que de alguna manera funciona como una figura ejemplar, ¿no?, que le permite al hombre eh, explicarse por qué es que, eh, por ejemplo, ¿no?, por qué es que está necesitado siempre de una técnica, ¿no?, que se puede traducir con la idea del fuego, ¿no?, del fuego otorgado por Prometeo, ¿no? Y que de alguna manera, pues también en el fuego, ¿no?, no solamente está su salvación, ¿no?, su posibilidad de habitar un mundo, sino que de alguna manera también está su condena, ¿no? De alguna manera, ¿no?, esta expresión, ¿no?, del ser en el mundo nos hablará de una ontificación, ¿no?, una ontificación del mundo de lo humano que siempre va a tener como aspiración un contacto con lo sagrado, ¿no? Y en esta idea me gustaría recordarles, ¿no?, esta formulita con la que empecé, ¿no?, que es que la realidad, lo sagrado y la ontología, ¿no?, se van a pensar, ¿no?, de manera cualitativa como la misma cosa, ¿no?, o en identidad, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en esta cita de Eliade que extraigo de Mito y Realidad, ¿no?, y me voy a permitir leérselas, ¿no? Va a decir, el mito es solidario a la ontología. No habla sino de realidades, de aquello que sucedió realmente, de lo que se ha manifestado plenamente. Para las sociedades arcaicas, lo sagrado es lo real por excelencia. Todo lo que pertenece a la esfera de lo profano no participa del ser, ya que lo profano no ha sido fundado ontológicamente por el mito, ¿no? Es un poco lo que menciona Eliade, ¿no?, sobre todo en esta relación que les he dibujado con la formulita eh, que nos proporciona Duch, ¿no? La ontología, el mito y lo sagrado son idénticos. Entonces, un poco para sintetizar la idea del mito en el Eliade, ¿no?, pues lo podemos entender en estos 4 puntos, ¿no?, que ustedes ven en su pantalla y que de alguna manera, ¿no?, yo creo que sintetizan, ¿no?, que, bueno, por muy separados que nosotros lo veamos, ¿no?, en realidad Eliade lo está viendo en un solo fenómeno, ¿no?, que es la expresión mítica de las culturas, ¿no?, que se puede entender como una estructura de la conciencia, ¿no?, como una historia ejemplar, ¿no?, que se puede entender, ¿no?, incluso, ¿no?, que son aquellas historias que son dignas de ser recordadas, ¿no?, porque de alguna manera le dan un mensaje fundamental para el hombre, ¿no?, para la vida particularmente, ¿no? Y, y creo que, bueno, una vez que toqué esto, es importante subrayar, ¿no?,
que el mito vive de algún modo, ¿no? Porque tiene una relación muy, muy próxima, muy, muy estrecha con la vida de los hombres, ¿no? Aquello que el hombre padece, ¿no? Constantemente, ¿no? En sus problemas, ¿no? Incluso sus felicidades, ¿no? Se van a entender, ¿no? O se van a estructurar a partir de narraciones míticas, ¿no? En este sentido, ¿no? Lo que van, o se pueden comprender también, ¿no? Por eso es que es una historia ejemplar, ¿no? Eh, Estoy pensando en un ejemplo, ¿no? O sea, cuando padecemos un mal, por ejemplo, lo que es una forma de consolarnos, ¿no? O sea, puede ser, no, pues es que Dios permite el mal, ¿no? Es como las preguntas de la Teodicea, ¿no? O hay otra respuesta, ¿no? Que es que seguro, ¿no? Que yo hice algo, ¿no? Que implicó, ¿no? En un mal, ¿no? O sea, y no es que Dios sea malo, sino que más bien yo elegí mal en algún momento, ¿no? De mi vida y que implicó, ¿no? Este punto de sufrimiento que ahora estoy padeciendo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Va a decir Eliade, el mito va a contener estas, no solamente la confesión de este estado, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, con el mito del Génesis, ¿no? Que es con una forma en la cual, ¿no? Simbólicamente hablando, se está estructurando, se está narrando por qué el mal se introduce en el mundo, ¿no? Pero también, por ejemplo, pues está el relato de Job, ¿no? Que más que explicar, ¿no? A manera con símbolos, ¿no? Cómo es que el mal se inserta en el mundo, más bien lo problematiza, ¿no? Y le viene a decir al hombre, ¿no? Que su relación con lo sagrado más bien es problemática, ¿no? Que no es tan clara, ¿no? No es que a los hombres buenos les toquen cosas buenas, ¿no? O que a los hombres malos les toquen cosas malas, ¿no? Sino que a veces la relación con lo sagrado es misteriosa, es enigmática y no sabemos cómo responderla, ¿no? Y es un poco como lo que se puede encontrar en el libro de Job, por ejemplo. De alguna manera, todas estas narraciones dan una explicación del origen del mundo, ¿no? ¿Por qué las cosas son como son? ¿No? Y por último, ¿no? Es significativa porque es una hierofanía, ¿no? Porque de alguna manera nos hablan de un orden del mundo, ¿no? De cómo se organiza, ¿no? Y también le hablan, bueno, al hombre, ¿no? En sus padeceres y demás, y sobre todo, ¿no? Porque tiene esta relación que ya he señalado, ¿no? Pero bueno, una vez ya explicado, ¿no? Muy a grandes rasgos, muy esquemáticamente, ¿no? Que está entendiendo Eliade por el mito, me gustaría preguntar, ¿no? ¿Cómo es que se ha actualizado, ¿no? Esta forma muy particular de la narración en el mundo moderno, ¿no? No quiero que olviden esta pregunta porque yo creo que es la que posibilitará, ¿no? Nuestro diálogo en cuanto yo termine mi exposición, que será en breve, ¿no? Solamente quiero tocar 3 puntos, ¿no? De los cuales se puede entender cómo es que se ha actualizado el mito en el mundo moderno, ¿no? O cómo es que se ha leído, ¿no? Porque no es que yo comparta completamente todas, ¿no? O esté de acuerdo completamente en todas, ¿no? Por un lado, ¿no? En la cultura pop, ¿no? Podemos encontrar, ¿no? Cierta secularización de figuras míticas, ¿no? Y aquí secularización más bien lo vamos a entender, ¿no? Para no entrar en conflicto, ¿no? Como aquellos símbolos que en algún momento eran completamente religiosos y que tenían cierta veneración, había un culto alrededor de ellos y que ahora, pues más bien a nosotros nos parecen, pues, personajes ficticios, ¿no? Uno de ellos, ¿no? Muy emblemático sería el dios Thor, ¿no? Que, pues, para ciertos pueblos escandinavos, ¿no? O nórdicos, pues era la expresión del rayo, ¿no? Había cierto favor con ellos, ¿no? Había ciertos rituales, ¿no? Alrededor del dios
destructor, y que pues para nosotros pues es un personaje de Marvel, por ejemplo, ¿no? Que pues puede estar a la par, ¿no? De humanos genéticamente alterados, ¿no? De mutantes, ¿no? O incluso, pues, de alguien que tiene pues, mucho dinero y se hace una armadura, ¿no? Así, ¿no? Está un poco como la nivelación, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí en representación, ¿no? Al protagonista del que es considerado, ¿no? El primer relato mítico, ¿no? De la humanidad, que es Gilgamesh, y pues una versión anime, ¿no? De una serie llamada Fate Stay Night, ¿no? Donde, pues bueno, el relato no tiene nada que ver con la epopeya de Gilgamesh, sino más bien con otra cosa, ¿no? E incluso, ¿no? Tenemos, ¿no? Que estas formas en las cuales nosotros encontramos, ¿no? Ciertos vestigios de religiosidad, como puede ser el tarot, ¿no? O los horóscopos, ¿no? O todas estas formas de adivinación, ¿no? Que tienen raíz mistérica, pues también le dan lugar, ¿no? A otro personaje de Marvel, ¿no? O incluso le dan poder a la mascota caracol de Bob Esponja, ¿no? De alguna manera, ¿no? Estas formas o estos héroes míticos, ¿no? O estas estructuras religiosas que se insertan en las narraciones míticas, pues para nosotros, ¿no? Más bien funcionan como, pues eso, ¿no? Como una fantasía, ¿no? Incluso el día de aquí en lo sagrado y lo profano no lo hace saber, ¿no? Con esta cita, ¿no? Él va a decir, ¿no? La gran mayoría de los sin religión no se ha liberado, propiamente hablando, de los comportamientos religiosos, de las teologías y mitologías, ¿no? A veces los aturde, ¿no? Una verdadera algarabía mágico-religiosa, ¿no? Pero, ¿no? O sea, no está en toda su potencia, ¿no? Como en las culturas primitivas, sino a partir, ¿no? Sino que las considera degradadas, ¿no? Caricaturizadas, ¿no? Completamente opacas, ¿no? Carentes de esta potencia simbólica, ¿no? Y por esta razón, va a decir, ¿no? Difícilmente reconocibles, ¿no? Y esta idea que tenemos acá nos da, ¿no? Pie a hablar de otro ejemplo, ¿no? Que es cómo los mitos terminaron siendo cuentos de hadas, ¿no? Y esto lo explica a propósito de una obra de Jean de Vries, que ahora no recuerdo su nombre, pero que él reseña bueno, ustedes pueden leer la reseña como un apéndice en el libro de Mito y Realidad, ¿no? Y aquí básicamente nos está diciendo que aquello que nosotros encontramos en lo que podríamos identificar como cuentos de hadas, en realidad, ¿no? Son mitos degradados, ¿no? Mitos caricaturizados, ¿no? Que, pues bueno, por ejemplo, para nosotros, ¿no? La Cenicienta o La Bella Durmiente, ¿no? Son, pues, películas de Disney que uno le pone a los niños, ¿no? En fin de semana, cuando pues, están aburridos o así, ¿no? O en esta literatura, ¿no? Fantástica, ¿no? Como la de Tolkien, ¿no? O como la de Lewis. O sea, de alguna manera, o sea, pues son fantasías nuevamente, ¿no? Son relatos que no significan para nosotros, ¿no? Y que más bien considera Eliade, ¿no? Por estructura, por cómo es que los personajes están actuando dentro de la misma narrativa, pues más bien corresponden, ¿no? O son afines a ciertas formas míticas que antes tenían un valor religioso importante, ¿no? Incluso quien va, ¿no? por esta lectura es Joseph Campbell, ¿no? En este libro, bueno, tiene varios, ¿no? Pero ahora el que recuerdo es el famoso del héroe de las mil caras, donde él plantea una idea que es la del monomito, ¿no? Que es un artificio que él elabora, ¿no? De cuál es el viaje del héroe, ¿no? Que desciende a los infiernos o asciende, ¿no? a lo más alto de los cielos y luego regresa al mundo, ¿no? Con un poder, ¿no? Y que digamos todo el proceso, ¿no? Que en realidad es lo significativo, se puede homologar, ¿no? No solamente pues con las formas religiosas, no sé, orientales o africanas, ¿no? O mesoamericanas, ¿no? Sino que incluso, ¿no? Lo vamos a encontrar, ¿no? En ciertos cuentos, ¿no? Él cita, por ejemplo, a los hermanos Grimm, pero también cita a sus pacientes, ¿no?
a sus pacientes estos que van al psicoanálisis, ¿no? Y empieza a dar sueños, ¿no? De cómo es que alguien se ahoga, ¿no? O que tiene que cruzar un río y no sabe cómo y así, ¿no? Incluso encontramos, ¿no? Vestigios en la cultura pop, ¿no? No solamente en los cómics, ¿no? Sino también, por ejemplo, en juegos famosos como lo es Dungeons and Dragons, ¿no? O de manera virtual, ¿no? El World of Warcraft, ¿no? O Legend of Zelda, donde tenemos la historia de un héroe, ¿no? O donde uno incluso tiene que montar un personaje para ser un héroe, ¿no? Y pues también, ¿no? Vive una aventura de algún modo, ¿no? Incluso, ¿no? La fascinación que hay por estos personajes ha posibilitado, ¿no? Ciertas o muchísimas, ¿no? Y multipintas expresiones de juegos de mesa, ¿no? Como lo es Magic the Gathering, ¿no? O incluso, ¿no? Llevado el rol o los juegos de rol, ¿no? A, por ejemplo, a la actuación, ¿no? Al performance. También esta estructura, ¿no? Del monomito la podemos encontrar en ciertas formas cinematográficas, ¿no? La más difundida es la influencia que tiene George Lucas, ¿no? En Star Wars, ¿no? Para hacer Star Wars con Joseph Campbell. O, por ejemplo, también tenemos, ¿no? O sea, si ustedes han visto cine western, ahí hay mucho de ello, ¿no? O incluso, ¿no? En formas ya más contemporáneas, como lo es Fast and Furious, ¿no? O en otras series televisivas, ¿no? Que, bueno, ejemplos yo creo que hay muchísimos al respecto, ¿no? Y pues también, ¿no? O sea, un poco ya lo había anunciado, ¿no? Pero también los programas que, pues en teoría serían para niños, ¿no? Como sería el contenido que hace Disney, ¿no? O, por ejemplo, aquí tenemos dos fotogramas, ¿no? De El último maestro aire, ¿no? Acá ha llegado como Avatar, ¿no? O The Dragon Prince, que es una serie de Netflix que pues igual si quieren algo para sus hijos, pues pueden verlo, ¿no? O igual ustedes mismos, ¿no? Que están muy buenas las dos series. De alguna manera, ¿no? Eliade nos va a sintetizar como esta expresión, ¿no? De los mitos en nuestro mundo moderno, con la siguiente cita, ¿no? Que yo extraigo justamente de ese apéndice que ya les mencioné. Dirá, convertidos desde hace mucho tiempo en Occidente en literatura de diversión, ¿no? Para niños y los campesinos, o de evasión, ¿no? Para los habitantes de la ciudad, el cuento maravilloso presenta con todo la estructura de una aventura extraordinariamente grave y responsable, pues se reduce en suma a un escenario iniciático. Se reencuentran siempre las pruebas iniciáticas, luchas contra el monstruo, obstáculos aparentemente insuperables, enigmas a resolver, trabajos imposibles de efectuar y un gran etcétera, ¿no? Estos como el descenso a los infiernos o la ascensión al cielo o incluso la muerte y la resurrección, ¿no? Lo que por otra parte revierte en lo mismo, ¿no? O la boda con la princesa, ¿no? Y demás, ¿no? O sea, todo esto que aquí pone como el escenario iniciático, yo creo que resume, ¿no? En unas cuantas líneas lo que yo les decía con Joseph Campbell, ¿no? Con la idea del monomito, ¿no? Que es básicamente esto, ¿no? Juan, ¿te quedan Sí, 5 minutos? sí, ya voy cerrando justamente, Gracias. ¿no? Por último, ¿no? La desmitologización y remitologización, ¿no? Pues uno de los lugares a los cuales le interesa a Eliade en el mundo moderno, ¿no? Esta relación del mito, ¿no? O cuál es el lugar actual, son el folclore, ¿no? Los rituales iniciáticos, las leyendas que hay en los pueblos, ¿no? Las festividades, ¿no? Y cómo, ¿no? O sea, a donde no medio apunta, ¿no? Pero, digamos, no le explica a profundidad, ¿no? O al menos hasta donde yo sé, es cómo es que éstas se reactualizan, ¿no? Cómo es que ciertas figuras históricas terminan teniendo un carisma en el sentido mitológico de cómo lo está entendiendo, ¿no? Como puede ser Pancho Villa, ¿no? O Juana de Arco, ¿no? Como ciertas festividades que antes eran para los santos, ahora, pues, por ejemplo, son las fiestas patrias, ¿no? O incluso estos rituales de iniciación, ¿no? Ahora los podemos encontrar como las novatadas,
¿no? Cuando alguien accede a la universidad o un equipo de algún deporte, ¿no? Que auguran de alguna manera no solamente la bienvenida, ¿no? La inclusión, sino también una buena fortuna, ¿no? Pero también hay otras formas un poco más complejas, más difíciles de entender de algún modo, ¿no? Como lo puede ser, por ejemplo, lo que se podría entender como la ideología, ¿no? Eliade, de hecho, tiene en varios textos, ¿no? Ciertas opiniones sobre el comunismo y cómo es que el comunismo es una de las expresiones del hombre moderno, de sus relatos míticos, ¿no? Que él la vincula con la idea de mesianismo, la vincula con la escatología judio-cristiana, ¿no? Y con otros elementos que pues solamente que no voy a mencionar acá, ¿no? No voy a profundizar, pero que es importante tener en cuenta, ¿no? Sobre todo para Eliade, ¿no? La otra expresión, ¿no? Esta más intelectual, es el existencialismo, ¿no? Cómo es que de alguna manera la literatura existencialista contiene, ¿no? O es fundamental, ¿no? Para cierta cultura en particular, ¿no? Y para ello me permitiré leer esta cita, ¿no? Que encontramos en Modas Culturales, ¿no? Él va a decir, se conoce la extrema popularidad del existencialismo durante el periodo que sigue a la liberación, ¿no? Sartre, Camus, Simone de Beauvoir serán los guías y modelos en los que se inspiraba la nueva generación, ¿no? El mismo marxismo, va a decir más adelante, no fue un auténtico polo de atracción para los jóvenes intelectuales, ¿no? Aquí está hablando particularmente de Francia, ¿no? Hasta que Sartre hubo proclamado sus propias simpatías comunistas, ¿no? Desde la filosofía y la ideología política hasta la literatura, el arte, el cine y el periodismo, el ambiente cultural estaba dominado por pocas ideas y abundantes clichés, ¿no? Que esto es como lo propio del existencialismo según Eliade, ¿no? Lo absurdo de la existencia humana, la alienación, el compromiso, ¿no? Situaciones, momentos históricos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿no? Ya para finalizar ahora sí, ¿no? De alguna manera, Eliade va a entender, ¿no? Que el hombre profano, ¿no? El hombre moderno, ¿no? Que tanto problematiza, es descendiente del homo religiosus, ¿no? Del hombre primitivo, ¿no? Y lo dice porque, de alguna manera, ambos van a experimentar lo sagrado, ¿no? Y esto va a ser fundamental para su existencia. Sin embargo, va a ser un matiz, ¿no? Dirá que a diferencia del homo religiosus, del hombre primitivo, el hombre moderno no puede experimentar de la misma manera este vínculo que tiene con lo sagrado, ¿no? Y lo podemos entender en tres puntos muy sencillos, ¿no? Por un lado, en que el mito nosotros ya lo entendemos como fantasía, ¿no? O sea, nosotros no creemos que los personajes de Marvel sean reales, ¿no? O no creemos que las historias de Tolkien sean reales, ¿no? O sea, sabemos que es fantasía, ¿no? Que son cuentos, ¿no? O sea, nosotros no nos vamos a encontrar a Gandalf por la calle, ¿no? Vaya, no con toda su potencia como Maya, ¿no? De alguna manera también esto tiene que ver porque hay una pérdida de la sensibilidad simbólica que hay en el hombre moderno, ¿no? Que ahora ya no, donde veíamos dioses, ya no vemos dioses, ¿no? Vemos personajes ficticios, ¿no? Y esto, ¿no? Todo esta escisión que ve Eliade, ¿no? Con respecto a los mitos, de lo que va a hablar es de un ocultamiento de la mitología, ¿no? En otras formas de lo humano, ¿no? Donde él señala particularmente la dimensión onírica o el inconsciente, ¿no? Y que justamente aquí es donde Joseph Campbell entra en acción, ¿no? Que yo les recomiendo que revisen su obra, ¿no? Para terminar, me gustaría leerles esta cita con la cual casi termina lo sagrado y lo profano. Va a decir Eliade, en una perspectiva judio-cristiana, podría decirse igualmente que la no religión equivale a una nueva caída del hombre, ¿no? El hombre religioso habría perdido la capacidad de vivir conscientemente la religión y, por tanto, de comprenderla y asumirla. Después de la primera caída, ¿no? Refiriéndose a la caída de Adán y Eva, ¿no? La religiosidad habría caído al nivel de la conciencia desgarrada, ¿no? Que es lo que pasa en este relato del Génesis, ¿no? Después de la segunda, ha caído aún más bajo, a los subsuelos del subconsciente, ¿no?
ha sido olvidada, ¿no? O sea, a lo que se refiere es que ha sido olvidada su relación con lo sagrado, ¿no? Entonces, con esto me gustaría terminar, ¿no? Les quiero agradecer por el tiempo.